iniciar nuevamente nuestra conversación sobre Jenny White y esa historia tan maravillosa de la que estuvimos hablando hace unos días. Quedamos en un momento que tenemos que completar, que es la historia de la familia del Val. Según iba traduciendo el libro, las cartas de Jenny, que su madre editase y publicase en Boston en 1868, mientras que tenía más información de los White y de la familia de ella, el problema que tenía con Bernardino era que no tenía cartas de Bernardino del Val. No siendo un historiador de Veraguas ni del siglo XIX, del periodo colombiano, tenía que averiguar de los del Val. Y mis primeros intentos de conectarme con personas de Santiago, que yo sentía que deberían saber porque escriben sobre la historia de Veraguas, acontecimientos. Y recuerdo que uno de los primeros que me contestó me dijo, no, esa familia no existe. Y me llamó la atención que la familia del primer abogado panameño graduado en Harvard. En Harvard, nada menos, era desconocida por los intelectuales, llamémosle así, de ahora. O sea, que era como que se hubiera borrado una parte de la historia, una familia tan prestante de fines de la colonia y de inicio del Panamá colombiano. Y aquí fue que, nuevamente, cosas del destino, esas cosas que pasan, como llegó el libro a mis manos, vi a Nico o Carlos Manuel Gastesoro, me interesó en Jenny, me invitan a un Zoom, un grupo que yo no conocía, de personas apasionadas por la historia de Veraguas. Están celebrando me dijeron, los 400 años que se funda la provincia de Veraguas, pues, que era todo. Yo nací en Santiago. Entonces, yo le digo a los chiricanos, mis paisanos, que Chiriquí fue parte de Veraguas. ¿Cómo? Pero, bueno, me invitaron a un Zoom sobre el libro del doctor Wetmore, de sus expediciones. Y me invitaron a una de la bucería de las perlas, porque a mí un tema que me gustó de niño era la bucería de las perlas. Una maravilla. Y entonces ellos me invitaron a una conversa sobre la bucería de las perlas, y yo había entrevistado a algunos de los buzos últimos que quedaban del sur de Soná. Y así fue que salió a relucir Jenny, y ellos no conocían de Jenny. Entonces yo les mandé varias copias de épocas para, bueno, esto es lo que yo estoy escribiendo. Informarlos. Sí, y ellos se entusiasmaron. Entonces yo les dije, miren, es una familia del Val, ayúdenme a buscar información de los del Val. Bueno, de repente, un día uno de mis amigos de internet, vía Zoom, me escribe que había encontrado la partida de matrimonio de don Santiago del Val con doña Narcisa Rosemena, los padres de Bernardino. Los padres, sí. Luego la defunción de Jenny, cuando ella fallece. También estaba. La encontraron, sí, y luego me encontraron la partida de nacimiento de dos hijas de Jenny. O sea, poco a poco, esto ha sido un esfuerzo como de mucha voluntad, de muchas personas dispuestas a ayudar. Sí. Y yo me siento muy contento cuando abro la computadora en la mañana y de repente mis amigos de Santiago me dicen, hombre, he conocido el señor que ha estado a cargo del cementerio de Santiago por años. Y él cree que en el rincón más, donde están las tumbas más viejas de Santiago, ahí debe estar la de Jenny White. Uno de los problemas que tuvieron estos amigos de Santiago, que ahora están interesados en Jenny, era que no encontraban
cosas de ella en los documentos de la época. Claro. ¿Y qué resulta? Que a Jenny White le traducen el nombre a Juana Blanco. Ah, caramba. O sea, ¿cómo se iba a encontrar? Le tradujeron el nombre. Sí. Entonces ella en los documentos oficiales aparecía Juana Blanco del Val. Claro, O sea, no. Hasta que por fin... Mira qué maravilla, ¿no? Sí, los aficionados a la historia, para que veamos que no solo los historiadores pueden hacer descubrimientos, sino también aficionados. Claro. Bueno, ellos encontraron que resulta que nuestra heroína, Jenny White del Val, le cambiaron el nombre a Juana Blanco, y a veces le ponían como portugués, Juana Branco, como si fuera Branco, como portugués. Como portugués. Sí, como que ella hubiera sido portuguesa, pues. Por otro lado, he contactado de las familias de Sona, y hay varias gente, ya han comenzado a salir descendientes de los Val y los del Val, porque parece que una rama de la familia se quita el D y queda Val, mientras que Jenny era esposa pues de Bernardino del Val. Entonces me doy cuenta, ahora me estoy dando cuenta que la familia emigró de Santiago, en parte producto de estas incesantes guerras liberales conservadores, y ellos eran una familia conservadora, además fueron realistas, y Soná era un puerto como puerto un poco más abierto, ¿no? Habían inmigrantes extranjeros, y entonces migra una parte de la familia a Soná, y hay descendientes de los del Val y de los Val, y otro grupo se va a Natá. Bueno, así están saliendo, es como un rompecabezas, Margarita, sí, que está saliendo poquito a poco, pero después echaremos otra conversa sobre los del Val y los Val. Pero es muy interesante ver cómo se va ramificando, ¿no? Porque eso pasa también con las otras familias. Cuéntanos, ella llega a la ciudad de Panamá, hay bailes y demás, ¿y cómo es ese traslado de ella a Santiago de Veraguas? Bueno, en este momento, en el número de este mes que va a salir, ya mandé la traducción, y es el viaje desde que llegan en julio hasta que parten el 1 de septiembre de 1873. Era más fácil viajar a Nueva York que viajar a Santiago. Que a Santiago. No habían líneas, era un camino, el camino real. Era a caballo. Tierra, yo pensé que habían ido por mar. Sí. Obviamente que Bernardino, con Jenny, con todas las cosas, el menaje que ella traía para vivir en Santiago, irse a caballo de Panamá a Santiago hubiera cogido un mes. Un mes. Y además era septiembre, la llovedera, las quebradas desbordadas, no hay puente. O sea, hubiera sido una odisea. Sí. Él decide pues que el viaje sería en una balandra de velas, costeando, como decían, hasta la boca del Río Grande de Coclé, subir en marea alta hasta donde se pudiese, y de allí que vinieran en botes de palanca y canalete a recogerlos hasta el puerto de Natá, el puerto que servía a Natá. Así que Bernardino pasa casi que 2 meses haciendo arreglos para viaje, y consiguen una balandra, y la primera es una odisea, son 4 días de viaje, 2 días en la balandra, que salieron de aquí, me imagino que bajaron por la Puerta de Mar a la playa, ahí en una panga llegarían a la balandra, esperan la marea alta, la balandra
sale, es la época es el invierno, es el tiempo que los marineros y los buzos decían, tiempos del sueste, el sureste, los vientos que venían del Golfo y las tormentas. Y era una balandra descubierta. Y 2 días llegan a la boca del Río Grande, pero cuando llegan no pueden entrar porque ya la marea alta pasó. Tenían que esperar la marea alta, que era a las 11 de la noche del segundo día. Y el capitán, vamos a ponerle así al marinero, le dice, yo a las 11 estoy despierto para que entremos por la barra de... ¿Qué pasa? El capitán se durmió. Y se le pasó las 11 y ya la marea se había pasado. ¡Ay, Dios! Así que otro día más, a la marea siguiente, la mar estaba levantada. Y cuando el capitán trata de meter la balandra en la barra, que estaba levantadísima con un sureste, se rompe el timón de la balandra. Y sin timón no puede orientar. Y quedó la balandra en esas rompientes de... Jenny pensó que iba a morir. Así se lo cuenta a la madre, ella. Ella se lo cuenta en una carta a su madre, que escribe de Natá, que la angustia que fue, hasta que finalmente el capitán y los marineros logran, como dicen en la marinería, acuaderan, enrumban el bote que le pone la proa a la sola, porque los había agarrado de costado y los iba a voltear. Y el Bernardino le dijo, bueno, qué cosa, Jenny, mira todo lo que hemos pasado para venir a morir ahogados aquí en la boca del río, porque era ese momento de entrar a la barra de los ríos en rompiente, era de los más peligrosos, y era a vela. Y los canales cambian con las mareas. El capitán tiene que saber muy bien cómo es entrar y salir por una barra de esa. Y bueno, finalmente logran ponerle la proa a la goleta, a las olas. Finalmente enderezan cuando cambia un poco el viento y luego entran al río. Y suben, pasan la zona de manglares y los coge la noche y duermen otra noche allí un poquito arriba de los manglares. Al día siguiente aparecieron unos botes, se cambian a los botes estos, y ella al principio un poco asustada porque los veía esos botecitos tan chiquitos, pero resultó que estaban muy bien labrados, eran buenos marineros los botes, a palanca. Ella comenzó a aprender español. Sí. Palanca. Palanca. Palanqueando. ¿Cómo se traduce eso al inglés? Ahí viene el otro problema. Canaleteando y palanqueando. Y ese palanca será una palabra panameña también. No sé, pero en Panamá, chuleta, como es un país de río y muchos caseríos de río y de costa, la palanca es la palanca y un palanquero y palanquero, palanca y palanquero. Y bueno, y eso ha trascendido a lo político, él tiene su palanca. Vamos a continuar la segunda noche en otro segmento del programa. ¿Cómo me he divertido con estos programas? Estamos nuevamente con este señor que es un pozo, un pozo de historias maravillosas de nuestra tierra, de nuestros hombres, nuestros objetos, nuestro transporte. Vamos a continuar con esa noche en que tuvieron que pasar nuevamente bajo la luna, si había luna. Sí. La carta que ella le escribe a su madre tras una noche en los manglares, dice que ella había oído de los mosquitos, pero fue su primera
impresión. O sea, cuando uno duerme una noche en un manglar, el que no ha pasado por una de esas odiseas, es realmente impactante. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en Darién, en el río Chucunaque, yo lo primero que metía en el morral era el mosquitero, que los vendía a la villa de Caracas, por el mercado. Y ella llevaría mosquitero, seguramente. Ella parece que no llevaban mosquitero, porque ella no describe un mosquitero, sino fue lo infernal de toda la noche pasar, pues. La carta que ella describe a su madre, lo que fue pasar la noche a la intemperie en los esteros del Río Grande, y Panamá es un país de muchos insectos, y ella le describe a su madre que lo terrible que fue esa noche, o la noche triste, casi se ahogan en la barra del río, y esa noche no pudieron dormir por las chitras, los jejenes, los mosquitos. Fue una carta muy triste, así. Y el ruido también. Sí, de la noche, exacto. ¿no? Sí. Ya al día siguiente, ya van subiendo el río, entran ya cambia el paisaje. Y ya no son manglares, son selvas, luego áreas de cultivo, pastos, y ella describe lo que la gente cultivaba, el maíz, el arroz, va describiendo lo que la gente sí le llamó la atención, que casi no vio ni escuchó voz humana. Los cultivos solos, en la selva, describe unas selvas muy hermosas del Río Grande, con infinidad de aves cantoras, loros, guacamayas, le impactan la selva. Los cultivos, pero le llama la atención que no había gente. Yo tuve que, en este último escrito para épocas, tuve un poco que interpretar eso, y creo que, tal como me contaba mi abuela, en las épocas de las guerras civiles, la gente se esconde, la gente no saloma, la gente no silba, porque uno nunca sabe quién puede escuchar eso. Escuchando, así es. Sí. Y creo que esa falta de la presencia humana en el valle del Río Grande obedecía que estábamos en tiempos de guerras civiles, que son de las peores guerras, porque es entre hermanos y primos y parientes. Así que la narrativa es la que va a salir ahora en épocas, es eso, es ya la llegada al pueblo de Natá, describe el paisaje, el contrapunto entre los bosques con su fauna extraordinaria, la diversidad de plantas, y luego los cultivos de la gente, los platanales, los guineales, los arrozales, los maizales. Todavía no había aprendido de los tubérculos, no, la yuca, ñame, otoe, eso, pero eso vendrá. Eso vendría con el sancocho. Y entonces, a la espera que vinieran los vaqueros de Don Santiago a Natá, a buscarlos para emprender entonces ya dejar el viaje por agua y luego a caballo, en pleno invierno, con esas quebradas desbordadas, los ríos sin puente, y que fueron 2 días durísimos en que llovió a mares. Y llegarían al 4.º día de haber salido de la puerta de mar de Panamá. Llegan a Santiago a las 11 de la noche y ella empapada. Así llega ella, y el sonido de los cascos de los caballos entrando en un Santiago lóbrego, en tiempos de guerra, por así decirlo, callada, así, hasta que entran a la casa de Don Santiago, y ahí esperaba el papá de su suegro, Don Santiago del Val, con sus hijas. Ahí iba a conocer a su nueva familia, Jenny. Estaban los amigos de la familia, los Facio,
luego se exilaron y uno de los Facios es fundador de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo no? Rodrigo Facio. Y estaban los Fábregas, estaban los López, estaban los de la Barrera. Reunidos. Ahí esperando, sí. Y estaba también muy agitada las señoras que trabajaban para la casa, porque venía la esposa americana de don Bernardino a vivir a Santiago. Dios y mío. Traía entre sus cajones y baúles una máquina de coser. Dios mío. Eso debe haber sido extraordinario. Ese es otro cuento. Esa máquina de coser Una revolución. sería un misterio por un lado para algunos y por el otro la maravilla, ¿no?, de poder hacer las vestiduras, los manteles, pero también conseguir las telas. Así y es. demás. No era como Nueva York. No era. Dije, yo quiero un corte de tela de tal. No, aquí nada más hay esto. Parece mentira cómo los instrumentos estos van desapareciendo de las casas, pero es que la máquina de coser era Una revolución. importantísima. Fue una revolución. Pero luego ya en la época mía de mi niñez, por ejemplo, la máquina de coser casi que la ponían en la sala porque era un mueble. Era un mueble. Vistoso. Sí. Sí, en mi casa donde yo me crié, en el río Chiriquí Viejo, yo me acuerdo, el día que llegó la máquina de coser, fue como tan sensacional como cuando llegó el primer radio. Así mismo fue. Y entonces mis tías, Dios me guarde, uno no podía andar tocando esa máquina de coser. Y estaban las de pedal y estaban las que eran manuales, ¿no? Hay manuales, exactamente. Era como... Sí. Y ahora pues ya las máquinas de coser son un objeto histórico, pues, de museo, como una especie de... Más bien de museo. Sí. Como las máquinas de escribir también han pasado a ser casi de museo. Todo va cambiando y cada vez más rápidamente. Sí. Y un libro como este de historia, porque es historia lo que nos va contando, la historia, la novela también, vinculadas, las cartas, tan importantes las cartas en aquella época, ¿no? Sí. Porque son la manera de expresar lo que pasaba, lo que se vivía, esa narración de las noches terribles que pasaron en la oscuridad, con la angustia de no saber si llegarían o no llegarían. Sí. Es realmente me va, y la manera como tú lo cuentas, me va pareciendo que necesitamos gente ya que vaya pensando en una película, en llevar todo esto al cine, porque está tan bien narrado y tan detalladamente expuesto que lo que tenemos es material allí. Sí. Para nuestros jóvenes, Sí. que solamente tienen ahora que acercarse al libro que seguramente, y va a ser la biblioteca la que va a, pienso yo, la Biblioteca Nacional, que va a tomar estas traducciones que has hecho, de estos capítulos que ya vas llevando y que vas a completar a un libro, porque lo vale. Esto lo vale, lo necesitamos, especialmente los más jóvenes necesitan
escarbar ese pasado, ¿no? Sí. Para sentir de dónde vienen, su procedencia, Sí. como ha pasado con la gente de Santiago. Sí, me dijo, son esas gratificaciones que le da a uno este trabajo, de estar silencioso uno trabajando en esto, sin... me dice uno de los amigos míos de Veragua, me dice, gracias por devolvernos parte de nuestra historia. Sí. Y eso me llenó de una satisfacción, como que me hubieran condecorado. Y yo te digo, así que siéntete doblemente condecorado. Gracias por devolvernos a todos parte de nuestra historia. Sí. Muchas gracias. Bueno, ha sido una faena muy buena.